Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José María Manuel Hernández Grimaldo y me da mucho gusto que hoy nuevamente te pases por aquí. El tema que hablaremos el día de hoy se me hace muy interesante y en parte muy importante porque me he topado con gente que ha puesto incluso a duda la misericordia que Dios tiene hacia su creación, con comentarios, por ejemplo, ¿por qué Dios si es bueno no perdona a Satanás? ¿O por qué Dios no se apiada de Satanás? Entre otras cosas más. Y por eso me atreví a hacer este video porque hay mucha gente que tiene muchas dudas. La Biblia dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso es importante, no importa cuál pregunta sea chica o sea grande, es importante contestar. Lo que yo siempre digo al comenzar a hablar sobre esto es que mucha gente se espanta cuando comenzamos a hablar de Satanás, al grado que se privan totalmente y no quieren saber nada del enemigo que están luchando día a día. Aquí hay un pequeño error, porque si hacemos esto, no estamos sabiendo cuáles son sus estrategias que él usa y por qué hoy en día es lo que es. Para empezar con el video, tenemos que dejar algo en claro y es la misericordia de Dios. Su misericordia es grande para todos los seres humanos. Por ejemplo, el libro de Lucas que dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O Efesios capítulo 2 versículo 4 al 5 que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, aun cuando estábamos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Otro texto sobre la misericordia de Dios lo tenemos en el libro de Salmos 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Date cuenta cómo poco a poco esta pregunta se está volviendo más interesante porque vemos claramente que Dios es misericordioso. Entonces, ¿por qué no perdona a Satanás? Para esta pregunta hay dos respuestas, digamos que más dominantes, la cual yo me adhiero a la segunda. La primera respuesta dice que Satanás está haciendo el pecado imperdonable dicho por Jesús. Hablamos sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice el texto, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. El Espíritu Santo es aquel que te convence de tu pecado y Él es el que te hace un arrepentimiento. Y todo aquel que niega su obra comete la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo que no se perdona, porque no hay arrepentimiento de la persona. Muchos creen que Satanás está cometiendo esto porque no acepta un perdón de Dios. La otra postura dice, a la cual yo me adhiero, que como Satanás sabía 100% que Dios existía, no hubo una misericordia tan grande como la está viendo con los humanos, porque nosotros sabemos espiritualmente que Dios existe por las obras que vemos en nosotros, pero por fe creemos en Él. Creemos por fe en Él porque aún no lo hemos visto literalmente visible. En cambio, Satanás sí lo hacía y aún así pecó contra Él. Digo esto porque a lo largo de la Biblia nos muestra que Satanás ya no se puede arrepentir. Por ejemplo, el libro de Mateo nos dice que el fuego eterno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Así podría estar dándoles varios pasajes bíblicos que se nos muestran esto. Pero quiero que vean el momento exacto donde Dios condenó definitivamente a Satanás. Si le prestamos atención al libro de Génesis, podemos leer que una vez que Adán y Eva pecaron, pues Dios lanzó juicio contra cada uno de ellos. A cada uno le dio un castigo diferente. A Adán le dio uno, a Eva le dio otro y a la serpiente también. Dios le dice a la serpiente que es Satanás lo siguiente. Lo que quiero destacar de este capítulo son los últimos versos que dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mucha gente aquí ha dicho que las serpientes antes tenían patas y por eso Dios dice esto. Sin embargo, aquí vemos un significado más profundo. Es cuando finalmente Dios le da sentencia final a Satanás. La expresión que vemos de sobre tu vientre andarás está haciendo alusión de que Satanás ya se iba a quedar estancado aquí en la tierra. Sé que hay gente que me va a decir, ¿y qué pasa con el libro de Job que dice que Satanás se presentó ante Dios? Aquí estoy hablando de que Satanás ya no iba a tener una residencia permanente en su lugar de origen, que es el tercer cielo. Y otra expresión importante de notar es y polvo comerás. La Biblia dice en el libro de Génesis que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Date cuenta cómo todo está concordando y Dios está diciendo que Satanás iba a estar atrapado aquí en la tierra en una lucha constante con el ser humano. Yo sé que puede haber personas que sigan creyendo que Satanás un día se puede arrepentir. Mira, Satanás se reveló mucho antes de que el ser humano fuese creado. Dice el libro de Isaías capítulo 14 versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ezequiel capítulo 28, versículo 3 al 19, que también habla sobre la vida de Satanás, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura,
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primos de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en el que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entendiendo este punto y partiendo sobre él, tuvieron que pasar cientos de años o incluso miles de años hasta que Cristo vino aquí a la tierra, y aún así lo seguimos viendo con esa soberbia. Por ejemplo, si leemos los evangelios en el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús fue tentado en 3 ocasiones en el desierto, y nada menos y nada más que por el mismo Satanás. Y en una de esas 3 tentaciones, Satanás le dijo lo siguiente, Mateo capítulo 4, versículo 9 al 11, y le dijo, todo esto te haré si te postras ante mí y me adoras. Versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahora ponte a pensar en esto, ¿qué te garantiza a ti de que Satanás no siga con esa soberbia desde que Jesús vino hasta el día de hoy? Y algo interesante de notar es que Jesús le vuelve a recalcar que él hizo mal al momento que pensó que iba a ser igual que Dios. Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y pues como acabamos de leer, él quería que toda la oración de los ángeles también fuera para él. Básicamente cuando él aún habitaba en el tercer cielo, cometió 3 pecados graves para que tú no los hagas, que serían la soberbia, la vanidad y la mentira. Soberbia cuando quiso ser superior a los demás ángeles y ser igual a Dios. Vanidad cuando quiso asemejarse al poder de Dios. Y la mentira está cuando engañó a 1/3 de ángeles y los llevó juntamente con él a la perdición. Mira lo que la Biblia dice sobre la soberbia. Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Abdías capítulo 1 versículo 4. Ahora lo que la Biblia dice sobre la vanidad. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, mantén el pan necesario. Y por último lo que la Biblia dice sobre la mentira. Proverbios capítulo 12 versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y hasta aquí me voy a despedir, espero y te haya gustado este video, y lo más importante, que hayas entendido por qué Satanás hoy es lo que es. Nos vemos hasta la próxima, adiós.